dos, nada más. Si no os importa, los que queráis. Solamente tengo dos palabras pedidas hasta este momento, si no os importa pedir las palabras ahora, entre otras cosas porque José Luis a las 9 menos 5 tiene que salir, entonces para no cortar el debate deprisa y corriendo. Y también os pediría la mayor, vamos, la brevedad, pero contención posible para que le dé tiempo a José Luis a hacer por lo menos un pequeño, un mínimo resumen. Vale, Antonio, ahí está. No habéis pedido. Entonces os olvidé una palabra. Ismael, bueno, ha pedido. A ver, ahora nos da yo te lo iba a pedir, pero en vista del hincapié que ha hecho el camarada y como secretario general de la preocupación de la mujer, la retiro. Que la tenemos. Vale. Entonces, de momento, Ismael. Bien, yo creo que este congreso es fundamental en la historia del partido porque nos enfrentamos a una época bastante de dificultades, porque nosotros somos un partido comunista y tenemos que defender los ideales que como partido comunista tenemos que defender, que son los ideales marxistas. No sé si el camarada Centella estará de acuerdo conmigo, pero en estos momentos se nos plantea un debate que ya se nos planteó en el 76 y en los años 60-70, que es socialismo o barbarie. Tenemos que defender los ideales del marxismo y tener ideas claras, como se ha dicho. Este congreso, en este congreso nos dejamos la piel porque ya sabemos lo que está pasando, sabemos cuál es la situación económica y política y no quiero ser alarmista, pero no quiero creer el miedo en nuevo camarada, pero desde este mismo momento hasta que celebremos el congreso vamos a tener un gran desafío al enfrentarnos a la clase dominante. Solamente quiero decir eso. Gracias. Bueno, yo lo que quiero decir es muy breve, es que de cara al Congreso hay que afirmar y defender la identidad comunista. O sea, lo que no puede ser es que desde que cayó el muro de Berlín y desde que se creó Izquierda Unida parece que es que tenemos que pedir perdón por ser comunistas, camuflarnos en Izquierda Unida, disimularlo y estamos pero no estamos. Yo creo que en la medida que extendamos las alternativas del partido, las ideas del partido y los programas y los análisis del partido en Izquierda Unida y fuera de Izquierda Unida, es garantía de que el camino de la izquierda va a subsistir. Porque si no, puede pasar que Izquierda Unida, si no llevamos perfectamente todos nuestros planteamientos, puede ser que Izquierda Unida empiece a girar a la derecha, puede ser que la cosa se vaya descafeinando y se vaya todo al carajo. Y entonces, tener la perspectiva y el objetivo claro de que esos 11 diputados, para las próximas hay que duplicarlos a 22, pero con las alternativas comunistas. O sea, no podemos renunciar ni camuflarnos dentro de Izquierda Unida, no existimos. El PC está pero no está, no puede ser. Eso tenemos que tenerlo bien claro y afirmar nuestra identidad una vez y otra vez y otra vez. Y nada más. Sí, vamos a ver, yo me gusta mucho la intervención de los tres porque responden las tres a lo que realmente dicen los documentos, pero hago hincapié en algo que ha dicho que no está, por cierto, o sea, que quiero hacer algo hincapié en lo que ha dicho Eddy, porque él ha dicho que en definitiva este documento es un documento profundamente leninista. Yo estoy de acuerdo, es un documento profundamente leninista en el sentido de lo que pretende transmitirnos como necesidad nuestra política de alianzas, la clase trabajadora en el sentido amplio. Estoy perfectamente de acuerdo
con lo que ha dicho García Rubio, porque ese análisis de clase que llevamos en el documento, a mi juicio, también se ha dicho de la mesa, no es un análisis de clase, es un análisis sociológico, en el sentido de, bueno, es una descripción fundada con un gran esfuerzo intelectual para saber diseccionar porcentualmente más o menos y caracterizar algunos elementos de la clase. Y también hay otro problema que tenemos, puede ser una ventaja según lo afrontemos. Siendo un documento profundamente leninista, haría falta que al mismo tiempo, puesto que es un documento interno, no es un manifiesto del Partido Comunista hacia la sociedad ni hacia los trabajadores, es un documento nuestro, ese leninismo subyacente que tiene el documento apareciese de una forma más evidente, en el sentido de pensar de que los objetivos que ahí se planteen, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con los procesos que se plantean, constituyentes o no constituyentes, si se pone delante el carro, los bueyes, si primero es el proceso constituyente, luego la toma el gobierno. Yo en ese sentido estoy satisfecho porque la intervención de José Luis en el último comité ejecutivo del partido es bastante más enérgica que lo que se dice en el documento, y él habla abiertamente de que aquí se trata en este momento de la conquista del poder. Es efectivamente la conquista del poder lo primero, y desde el poder ya veremos desde el poder cómo hacemos ese movimiento constituyente. Pues también estoy de acuerdo que para llegar al poder esos movimientos son una vanguardia de una mayoría social que está ahí, a la que tenemos que convencer, también lo dice José Luis en su informe del comité ejecutivo, políticamente, de que es necesario conquistar el poder. Y la conquista del poder en un sistema democrático es vía electoral, consiguiendo que la mayoría de la clase trabajadora nos votase. Con todo, enlazo un poco con lo de ¿nos podemos dirigir o no hoy a la clase trabajadora como comunistas? José Luis tiene sus reparos. Dice que si nos acercamos ya a un trabajador diciendo que somos comunistas, lo más que nos pueden hacer es hacernos una pedorreta o reírse de nosotros. En parte tiene razón, pero en parte nuestro desafío es justo el contrario, que este Congreso arbitre las fórmulas de trabajo concreto para que nos podamos acercar a la clase trabajadora diciendo: oye, que soy comunista, vamos a hablar del comunismo, vamos a hablar del socialismo como fase previa al comunismo, porque si no, no hacemos nada. Y yo termino mi intervención haciendo una pregunta. Podemos hacer un gran documento político. El fundamento de ese documento es saber cómo nos aproximamos a la clase trabajadora, está clarísimo, sin olvidar que nos aproximamos a la clase trabajadora dentro de un proyecto estratégico que es Izquierda Unida, y eso es fundamental, que lo tengamos claro. La política de alianzas se establece en torno a ese proyecto estratégico que es Izquierda Unida, y a partir de ahí que crezca, que venga la convergencia y que los trabajadores pues voten cada vez más a Izquierda Unida. Pero todo eso también requiere, a mi juicio, una reflexión sobre algo que no se ha mencionado. Vamos a darle una vueltecita al documento organizativo y a los estatutos que aprobamos en el anterior Congreso, porque es que ha llovido desde entonces muchísimo, no solamente ya en el contenido del documento, que ha quedado completamente, a mi juicio, desfasado con los acontecimientos de los últimos meses, porque aquí el tiempo político corre muy deprisa, sino también desde el punto de vista de que aprobamos en su momento, en el anterior Congreso, unos documentos estatutarios desaforados a mi juicio, en el sentido de aquellas cosas de las que hablábamos y que hoy ya parece que se nos ha olvidado, que era aquello del partido fuerte para una Izquierda Unida fuerte y aquello de la cohesión. Me parece que son elementos sustanciales que, si no volvemos a intentar que en ese sentido sean lo que dijimos en el Congreso anterior, todos nuestros esfuerzos por acercarnos a la clase trabajadora, por muy bueno que sea el documento que se haga, van a ser un poco baladís. No tengo ninguna palabra más. Bueno, ahora ya sí. Si sois breves, se acaba el turno. acabamos ya el turno. Sí. Es que yo llego un poquillo tarde y no sé, se ha tocado algo de cara al modelo productivo, al nuevo modelo productivo que podemos propugnar como comunistas, que encaja en los documentos del Congreso, porque yo creo que eso es importante para la clase trabajadora también. Es decir, entiendo que todos estamos de acuerdo que el modelo productivo para mí ha acabado ya. Saldremos de esta crisis cuando salgamos, pero habrá que presentar un nuevo modelo productivo. O quizá vamos a transigir
con el modelo productivo mandado desde Europa, que tenemos que ser un país de servicios, si asumimos que somos un país de servicios, seamos los de verdad los mejores. Yo entiendo que a nivel el mercado industrial tiene que ser por encima de un mercado de servicios. Y entiendo yo que ya un modelo industrial, de alguna manera, potente, grande, eso es imposible hacerlo aquí ya. Es imposible a nivel industrial generar empresas que ya en los acuerdos primeros de ingreso en el mercado común se destruyeron. Ya no tenemos astilleros, están los coreanos. Ya no tenemos grandes fundiciones, se anularon, pero sí que podemos ver un segmento medio, de industria media, que tenemos un mercado potencial en países no tan emergentes, pero está en Latinoamérica, que tenemos idioma hermano y ahí tenemos una penetración. Y gente tenemos, y calidad tenemos. Ya la adquirimos en los años 70, porque son incongruencias, pero es verdad. Gracias a las nucleares este país pegó un desarrollo industrial tremendo. En metalurgia, quiere decirse, nuevos materiales que aquí no conocíamos, aceros especiales, métodos de trabajo, inspecciones, algo de eso. Y luego la agroalimentaria es fundamental, nosotros podemos potenciar eso. Eso quiere decir que hay que hablar de I mayúscula, D mayúscula y pequeña, por supuesto, hay que hacerlo así. Yo vengo de esa zona y sé indudablemente que la construcción era un factor multiplicador de 6. Por cada currante de la construcción generaba 6 puestos de trabajo. La construcción yo creo que lo tenemos claro, que después de esta crisis ya no hay. Luego el siguiente de la industria, que son 5. Factor potencial 5. Por cada trabajador en la industria 5. Y la ingeniería fundamental. Ahora mismo las grandes ingenierías españolas que siguen existiendo, dígase Técnica Reunida, que cotiza en bolsa, Foster Wheeler, etcétera, etcétera, están trabajando al 100%, pero no para España, desgraciadamente, para el extranjero. Tenemos 7 refinerías en este país, 6 litorales y un interior, si queréis os la digo: Bilbao, Coruña, Huelva, Cartagena, Castellón, Tarragona y la del centro, Puerto Llano. Eso ha generado revamping, que dicen las ingenierías. Quiere decirse que es verdad que los proyectos venían de Norteamérica, de Francia, de Holanda y de Gran Bretaña, pero aquí en España hemos remodelado y hemos modernizado esa refinería. Y en donde hay refinerías, salvo en Coruña, que yo me acuerdo, y en Bilbao, los demás crean un núcleo químico. Ya no hablamos de químico de las pastillas Bayer, sino ya productos como, por ejemplo, los automóviles ahora, casi todo es plástico. Eso son el subproducto de la refinería. Está Dupont en Asturias, que es el que suministra a Chrysler todo lo que es de coche. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar un poco y hacer algo, porque eso es creíble. Yo creo que este país en parte está esperando eso. Es cierto, nos piden mucho sacrificio, pero si salimos, ¿qué hacemos? ¿Casas otra vez? ¿Hoteles? No, hombre. Indudablemente que he salido por el extranjero, entiendo que somos un país que teniendo 52 millones de turistas nos estamos perjudicando. En mi época de joven en los 70 decían que eran Mercedes-Benz y andaban mucho y gastaban poco. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿De qué nos vale tener 52 millones de turistas cuando no se dejan el dinero? Y corto, habrá que ir a lo mejor. En turismo, pues hacer escuelas de hostelería, que no tenemos ninguna, para que ya acabemos el típico camarero cascoso que le huele el sobaco a cebolleta y las paellas y la sangría, olvidarnos de eso. Y eso yo creo que es un reto que tenemos que lanzar a la sociedad. O bien, indudablemente yo creo que estamos en el partido como partido y trabajar indudablemente Izquierda Unida, que es nuestro reto, relativa de alguna manera lo que todos sabemos que es, creo yo, perdonar. Quiero recordar que aquí en Vallecas hay una escuela de hostelería. Sí, yo muy buena posición. Lo sé, Antonio. Que voy a procurar ser muy breve, muy esquemático, profundamente esquemático. Bueno, yo vengo de una cultura. ¿De dónde? Es que además tengo poca voz. O sea que, Si quieres venir aquí con el que vengo de una cultura en el partido de hace muchos años, en la cual el partido tenía una influencia muy grande entre los medios demócratas y en la lucha contra la dictadura. Era el partido de la influencia. ¿Por qué? Porque estaba en todas partes. Estaba en todas partes. Tenía militantes
que se movían en todos los terrenos y que coordinaban entre sí en todos los terrenos. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora también con menos efectivos, porque nuestros militantes son mucho menos que los que había entonces. No se oye. Porque son mucho menos que los que había entonces, pero hay que hacerlo también. Nosotros creo que no podemos ofrecer soluciones creíbles a la generalidad si no se coordinan esas soluciones entre sí, si no tienen coherencia entre sí. Y fabricarlas, pensarlas, elaborarlas y transmitirlas es cuestión de interrelaciones dentro de las organizaciones del partido. Y eso es lo que creo que hay que hacer también, sin renunciar, por supuesto, al modelo tradicional puesto de siempre de agrupación. Pero coordinar mucho más, coordinar. Y que la enseñanza, la sanidad, el movimiento obrero, la comunicación, todo lo que ahora está moviéndose con mareas, estemos presentes en ellas, pero además a través de nuestras organizaciones las coordinemos, nos coordinemos entre nosotros mismos. Y no habrá soluciones si no tenemos nosotros sabemos ofrecer con nuestra presencia global soluciones globales, nada más. Voy a hablar espero que me oigáis hablar mejor que a Antonio. Lo que iba a decir es que me parece muy importante el planteamiento que hace la dirección del partido respecto a esa reflexión necesaria en los momentos tan complejos, tan críticos y tan históricos que estamos viviendo, que está viviendo la sociedad internacional y la sociedad española. Pero quiero apuntar que dentro de todas esas reflexiones a las que tenemos que llegar a conclusiones, creo que lo importante para el Partido Comunista y para que el Partido Comunista tenga voz en la sociedad española es que definamos una línea concreta que se defienda por todos nosotros fuera del Partido Comunista. El Partido Comunista, cualquiera que sea la línea que salga de esa reflexión, tiene que defender una línea, no varias. Creo que, por ejemplo, voy a decirlo muy gráficamente, que lo que ha ocurrido en las últimas asambleas de Izquierda Unida es el antimodelo de lo que tenemos que hacer. El Partido Comunista tendrá que definir cualquiera de las líneas que estimemos conveniente. Pero una vez que se aprueba, una vez que se define, yo soy muy antiguo, soy muy clásico, entré en el Partido Comunista en el 69 y creo que tenemos que recuperar también que cuando definimos una línea, cualquiera que definamos, tenemos que mantenerla fuera, porque esa será la identificación de la línea del partido. Yo decía en la agrupación a la que pertenezco, a la que milito, la agrupación de técnicos y profesionales, que es muy difícil a veces, o en el caso concreto de lo que sucedió en las asambleas de Izquierda Unida, identificar cuál es la línea del Partido Comunista de España, si el Partido Comunista de España defiende tres posiciones distintas. A mí eso me parece una auténtica aberración. Creo que en los últimos años la dirección del partido está haciendo grandes esfuerzos, primero de reflexión colectiva, que es lo que tenemos que hacer, y después de definición de una línea política. La reflexión primera para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y con qué instrumentos, con qué herramientas tenemos que movernos, con qué políticas de alianzas. Pero una vez que se defina una línea determinada, yo creo que nosotros, que no somos un club de reflexión, un club de debates, sino un partido comunista, un partido revolucionario, que queremos una sociedad sin clases, una sociedad socialista, tenemos que defender con ahínco y con mucha claridad, cuando salimos a la calle, en las instancias en las que estemos trabajando, la línea del Partido Comunista de España. Entonces, me parece, celebro con mucha alegría que efectivamente esa reflexión se haga además sin prisas. El tiempo histórico de hoy es vertiginoso, pero la reflexión tiene que ser meditada, consciente, responsable y que nos permita avanzar en elementos que efectivamente nos permitan superar la situación. Pero una vez que se decida cuál es esa reflexión,
se tiene que decidir qué línea política determinada, y una vez que se decida esa línea política determinada, tenemos que saber que tenemos que defenderla fuera de la casa del Partido Comunista, fuera de nuestras filas, porque esa es la identificación del Partido Comunista, no solamente con las banderas en las manifestaciones, que también es bueno que estemos presentes con las banderas, con las pancartas. El Partido Comunista no ha desaparecido y no desaparecerá, pero para eso es un punto fundamental que tengamos una línea política determinada, que digo que la dirección la está desarrollando en los últimos años y lo celebro, pero que sepamos defenderla después sin ambigüedades y sin tener tantas posiciones diversas cuando salimos incluso a Izquierda Unida. Nada más. Breve, Bueno, yo no sé si realmente tenemos la posibilidad de alcanzar objetivos importantes en un tiempo inmediato. Ahora, lo que sí creo es que tenemos exactamente la situación contraria, la de que es posible que perdamos una batalla fundamental de la que va a ser dificilísimo recuperarnos. Por eso me parece muy importante que el partido se rearme política, organizativa y ideológicamente. Y me parece por eso muy importante este congreso. Yo quería introducir un tema que me parece que el partido tiene que reflexionar sobre él, y es hacer un buen análisis de la derecha en este contexto, en este congreso, y hacer un buen análisis de lo que está haciendo la derecha y de lo que está pasando. Y pongo un ejemplo. Para los portugueses, volver a cantar Grândola Vila Morena y hablar del 25 de abril supone el referente político de lo que les han robado. Les han cambiado el régimen, tienen un referente político del que sentirse orgulloso y hacia el que caminar. El problema de España es que no tenemos ese referente político, porque nosotros no nos sentimos orgullosos de una transición que nos costó muchos muertos, demasiados, y sin ese referente político tampoco tenemos mucho donde mirar, pero nos están cambiando el régimen de la misma manera. Vamos hacia una democracia diferida o una democracia orgánica como la del franquismo o algo parecido. Y a mí me parece muy importante analizar este aspecto dentro del Congreso, porque además de ese análisis también va a pesar de manera importante la conclusión que hagamos sobre cuál deben ser nuestras alianzas políticas y nuestras alianzas de clase y qué es lo que tenemos que defender. Bien es cierto que los portugueses lo tienen muy claro y nosotros más complicado por la transición, pero sí que esa reflexión me parece muy importante dentro del Congreso. Sí, brevemente, en un cuarto de hora, pues sí, decía una cosa porque el debate está abierto, pero a raíz de lo que se ha planteado, una cuestión primero que ha hecho Juan Ramón, que en mi entorno no debe entenderlo bien, porque yo no he dicho que no haya que dirigirnos como comunistas, al contrario, yo no soy muy aficionado al Twitter porque no me manejo bien, pero tengo algunos, y estos días he mantenido un debate con alguna gente diciéndole que me plantea que porque tengo yo en mi dibujito el diagrama del partido, porque he una foto, estaba en una Twitter del partido cuando soy portavoz de Izquierda Unida, así que no debo de traerlo. Y yo pues, he planteado lo contrario, que yo me digo como comunista y que por eso soy portavoz de Izquierda Unida. No digo, de hecho que no. Lo que he planteado es que la alternativa a la mujer que está en la cola del paro no le puede decir que es el comunismo. No que no lo dirijamos con él como comunista, sino al contrario, hay que dirigirse como comunista para plantearle que, y es lo que quiero plantear como tres o cuatro ideas, porque hay que debatirlas. Y si estamos de acuerdo, desde el principio mejor. Porque un debate que yo planteo, hay dos salidas de la crisis. Una, la que planteamos, la única salida es el comunismo, ya, pues hay condiciones objetivas para ir al comunismo. Eso lo ha planteado el partido en Europa, y lo ha planteado. Eso lo plantearon el Partido Comunista en Bolivia, y llegó Evo Morales y llevó a la gente, ¿no? O planteamos que hay una fase intermedia, que es la democracia política y social, que no es el socialismo, que no es tampoco este capitalismo, pero que es una base hacia el socialismo. Eso es un debate. Si decidimos lo que está planteando la dirección, eso significa que tenemos una política concreta de alianza, hay que construir un programa,
etc. Pero ese es el debate que yo he planteado. Si nos ponemos de acuerdo, porque yo no he dicho entre puristas y abiertos, porque esta cosa, en fin, para los taurinos, lo del purismo, ¿no? Pero sí he planteado este debate. ¿El partido de Bullajo o el partido de Pepe Díaz? Si estamos de acuerdo que aquí nadie defiende el partido de Bullajo, encantado. Estaremos otro debate, ya hemos superado un debate. Y nos dirigimos al debate que plantea José Antonio, que se suele hacer más público en Izquierda Unida, aunque efectivamente es curioso que lo plantean comunistas, aunque no lo plantean dentro del partido, lo suelen plantear más en Izquierda Unida. Son debates más transversales. Y hacemos debates sobre eso. Pero yo quería aclarar primero, se haga el debate, para no llevarlo todo abierto. Porque en el Congreso pasado sí se planteó. Y se planteó debate identitario. Y estamos debatiendo sobre temas identitarios, que tiene legitimidad la gente plantearlo. Pero si decidimos que nos da igual, porque entendemos que no es el debate, que hay una enmienda entre marxismo-leninismo, marxismo-revolucionario, pues no debatimos sobre eso. Y debatimos sobre cómo hacemos la democracia política y social. Yo, si estamos de acuerdo, si no puede que se debate. A partir de ahí, estoy de acuerdo con que dice Ismael, es evidente cada vez más el socialismo o barbarie. Efectivamente. Pero la clave es cómo construimos socialismo. Porque el socialismo no es una palabra. El socialismo hay que construirlo. Y se construye en la realidad. No es un cliché. No es un seminario. Y estamos planteando una forma de construir el socialismo. Y ese es el debate, que además es un debate no español, es un debate europeo y un debate, yo diría, casi planetario, ¿no? Estamos planteando una forma de construir el socialismo, que es a través de la democracia política y social. Es a través de profundizar en los elementos de contradicción del capitalismo. Porque el camarada planteaba el tema del modelo productivo, pero lo planteaba dentro del capitalismo. No estaba planteando el socialismo. Está planteando que dentro del capitalismo hay otra forma de hacer capitalismo con otro modelo productivo, ¿no? Y otro debate interesante, porque posiblemente esa sea la fase intermedia donde avanza. Que frente al capitalismo monopolista especulativo hay elementos de contradicción donde efectivamente hay que definir un modelo productivo que no sea el capitalismo actualmente imperante. Pero son debates, porque eso no es el socialismo. El que en lugar de ser la economía especulativa la que domine, sino que sea la economía productiva, sí que es verdad que en el mundo ahora mismo no hay grandes empresas, sino que hay son grandes bancos y grandes... Pero que son debates, ¿no? Yo debatiría mucho más sobre el tema del turismo, ¿no? Porque yo creo que dentro del capitalismo, el modelo productivo tiene que ser el turismo, no tiene por qué comprar los hoteles en Carrefour que vienen de Francia los productos. A lo mejor hacemos empresas, fábricas de transformación de la agricultura, que el envase de la cinta andaluz no lo envasen en Italia, ¿no? Y luego se lo vendan otra vez a los hoteles de la Costa del Sol. O sea, que un tío coja la aceituna en Málaga, lo envase en Italia y luego venga a la Costa del Sol otra vez. En fin, digo este debate que es interesante. Porque eso es lo que creo que tenemos que debatir en el Congreso, y ir viendo cómo basamos a ser socialismo. Porque lo que sí es verdad es que hay que plantear a la gente una esperanza. Yo creo que la clave, efectivamente me corrigen de que la palabra esperanza en Madrid tiene connotación, pero sí es verdad, en Sevilla tiene otro significado hablar de esperanza. Dicho en concreto, la clave está en que pasemos a la ofensiva. El Congreso pasado fue un Congreso a la defensiva y tenía un motivo para estar a la defensiva. La clave, aquí lo se ha dicho, es defender la identidad comunista. Yo me gusta más hablar del orgullo de ser comunista, ¿no? Para pasar a la ofensiva. Y eso no significa pasar a la ofensiva contra nadie, porque a mí no me gusta cuando se plantea que defender la identidad comunista es por izquierda y no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es perfectamente compatible. Yo ahora mismo salgo para los periódicos y me ponen más con los teléfonos del Partido Comunista que me ponían antes. Porque a lo mejor piensan que con eso devalúan el papel de diputado, ¿no? Pero sale. O sea, Izquierda no le roba al partido su alma. No. Porque además el partido no es el marco Izquierda Unida la política alianza exclusiva del partido. El partido tiene un trabajo en Izquierda Unida muy importante,
lo está haciendo bien, pero además tiene también política de alianza fuera de Izquierda Unida, no política, sociales. Y el partido tiene que jugar, se ha dicho aquí, el tema cultural, que además lo puede jugar mejor incluso que Izquierda Unida. Mejor que Izquierda Unida porque, o diferente, no mejor, diferente. Pero ahí hay un marco de alianza social, un marco de alianza cuando estamos hablando de cómo conseguimos que lo que se llama marea, eso confluye con el movimiento sindical y confluye además en una alternativa política, porque si no la marea se estrella contra el rebalaje, que es lo que separa entre el mar y la tierra, ¿no? Y se vuelve otra vez para atrás, y hay reflujo. Si no hay una alternativa política, cuando esas son las alianzas del partido, que no son solamente Izquierda Unida. Y el partido tiene que estar en la plataforma, tiene que estar en la lucha contra la hipoteca, tiene que estar con identidad propia. Y tiene que estar en el frente cultural con identidad propia, y el trabajo está haciendo bien desde ese frente en los últimos tiempos. Porque la cuestión no es electoral, es organizar a la gente. Nosotros podemos llegar al 15% que nos damos la última encuesta, pero la clave es organizar a la gente. Esa es la clave. Que organizamos a la misma, va a ser mejor que sea el partido. Y organizarlo en lo suyo, en lo concreto, en lo que tenga. Y ese sí es nuestro papel. Y Izquierda Unida tendrá que buscar el tema electoral, tiene que ser un programa, tiene que hacer la convocatoria social, todo lo que tiene que ser. Pero el partido está en condiciones, y no somos tan pocos porque, hombre, en el franquismo a lo mejor hay menos que ahora. Lo que pasa es que a lo mejor no estamos tan acomplejados. Y un camarada en una fábrica era capaz de mover toda la fábrica. O en un bar, y ahora a veces estamos acomplejados. Llegamos al bar y no nos tenemos a hablar de política porque nos van a decir que bueno, que basta, ¿no? Y antes pues llegaba o sea, porque no, este partido no ha tenido tantos militantes salvo la época de la transición, que sí éramos más. Pero en los años 60 y 70 este partido no tenía. Lo que sí es verdad es que era muy organizado, y cuando había un comunista sabía lo que decía Rodrigo. Había debates más duros que ahora, pero cuando salía a la calle sabía dónde tenía que ir. Y se ve que tenía que ir al cineclub o al teleclub de la iglesia de su barrio a ver allí cómo buscaba a la gente joven para organizarlo. Y la versión a lo mejor era en el equipo del barrio, que luego se transformaba además ya en algo para movilizar, para pedir un campo de fútbol, y de campo de fútbol se pedía cultura, y de ahí salía la asociación del barrio. Pues, y ahora es solamente un comunista. Pero claro, lo que pensaba el campo de la Guardia Civil es que todo el barrio era comunista, ¿no? Claro, digo, por tanto no es una cuestión numérica de muchos más militantes, sino que cada militante tenga un trabajo. Y eso es una de las tareas que, con esto termino, porque se planteaba dos cosas. Una es cómo nos organizamos. Claro, ese es el debate. Este país tiene que tener un debate que yo creo que es relativamente fácil, que es qué alternativa tenemos, pero el debate fundamental es cómo nos organizamos, para que cada militante sea un cuadro y sea un activista, que es lo que nos diferencia de otra época histórica. Que cada militante, uno solo, sepa lo que tiene que hacer, y además lo haga, y debata, pero luego tenga cohesión. Y eso es la clave de cómo lo hacemos. Yo creo que el tema territorial es insuficiente, hay que ver cómo nos organizamos, hay que ver, efectivamente, en el Congreso pasado, lo decía Juan Ramón, los estatutos eran a la defensiva, porque estábamos en una situación a la defensiva, y a lo mejor hay que hacer los estatutos, cuando digo estatuto, digo el tema organizativo, diferente, porque yo creo que hay que pasar a la ofensiva, porque eso termino. O sea, la clave es que este Congreso, los comunistas, cada militante esté a la ofensiva, y ese es lo que nos hace fuerte. Si los 12 o 13.000 militantes que tiene el Partido Comunista en estos momentos, hasta 20.000 que podemos llegar de aquí al Congreso, están a la ofensiva, le damos la vuelta a esto. Le damos la vuelta, pero tiene que ser una sola persona, sentirse capaz, cuando llegue a un bar y haya 40 personas, de sacar el tema político y llamar desde el partido. Y eso es así. Eso es así. Y entonces tenía el ego de uno de que viniese el cabo de la Guardia Civil y luego darse a hostias, pero lo hacía porque estaba orgulloso del partido. Ahora quizás no está más a la defensiva. En no hablar mucho más porque el debate está empezando. Hemos tomado nota y yo lo invito, lo ha planteado bien Dani, yo sé que aquí tenéis un plan de trabajo para el Congreso, que está bien, que lo hagamos, repito, sin bandería, sin bloques, sin que nadie se encasille, sin que yo salga aquí siendo el blando o el duro, sin que nadie salga, que es la clave, para que cuando llegamos a junio no sepamos quién ha hecho la propuesta, no sepamos si viene de A, B o C, sino que venga del conjunto del partido.
Y ese es lo último que yo sí me voy a implicar. De que hagamos un congreso de normalización en el interior, y lo digo en Madrid, que sé lo que digo. Porque efectivamente, lo ha dicho Rodrigo, hay que superar lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero hay que superarlo de verdad, no porque uno lo diga, sino porque lo construyamos de todos. Punto. Quería poner un ejemplo muy breve. Cuando legalizaron al partido, yo estaba, en Semana Santa, estaba de vacaciones en Marruecos. Me dio la información de que había legalizado el partido en el barco. Cuando lo leí aquí en el periódico, invité a todos los ciudadanos a champán porque había legalizado el partido y lo aceptaron todos. Bueno, puedes invitar a los